Los primeros mexicanos buscaron Aztlán para asentarse. Atravesaron valles, desiertos, caudalosos ríos. Tuvieron hijos en su peregrinar y engendraron otros con quienes se encontraron en el camino. Los peregrinos, los migrantes de ahora, llevan consigo a su Aztlán y lo fundan en Chicago, Nueva York, Los Ángeles. Lo imaginan entre sueños y lo pintan en coloridos murales. Las migraciones suman, forman lazos, agregan nuevas urdimbres y fortalecen el tejido social. Luc Tardán es un empresario franco-mexicano, heredero de una marca comercial legendaria ya en nuestro país. Sombreros Tardán surgió en el siglo XIX, tras la aventura que comenzara su tío Carlos, quien migró a México con solo 18 años de edad. Proveniente del sur de Francia, la decisión de Carlos de venir a hacer la América se dio tras las noticias que recibían en Francia de sus paisanos de aquella región que comenzaban en México a tener mucho éxito en diversos negocios. Es un placer poder compartir en Transcultura estos minutos con Luc Tardán, quien es un franco-mexicano con una historia multiconocida, porque ¿quién no sabe de los productos de la familia Tardán? Es un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias, Gretel. Un placer también poder estar aquí con ustedes, compartir todas estas historias que han ocurrido desde 1847, que es cuando empieza el negocio, ¿no? Creo Padrísimo. que hay muchísima gente interesada en la historia y cómo fueron evolucionando todas esas familias y todo lo que fueron haciendo en México. Cuéntanos, Luc, ¿quién es, digámoslo así, la cabeza de esta familia? Si llega tu antepasado acompañado de algún hermano, o no sé, porque muchos migrantes europeos venían con una causa y un origen distinto. Algunos a hacer futuro, otros a huir de la guerra. ¿Cuál fue el caso de Carlos? En el caso de nuestra familia, el que viene a México es Carlos. Él vivía en el sur de Francia, en la región de Pau, Bajos Pirineos. En los años 1870, como sabemos, empieza la guerra de Prusia. Francia la pierde, se acaba el Imperio Napoleónico. Empieza a haber mucha dificultad económica para todos los que vivían en Francia. Y ahí es donde Carlos decide emprender el viaje a América, a buscar fortuna. Solo, se aventura. ¿Qué edad? Tenía 18 años. Qué barbaridad. O menos, o sea, por ahí. Claro. No estaba muy viejo, creo que por ahí de 18 años, ¿no? Y se sube al barco y se viene a México. Qué Evidentemente maravilla. el puerto de México era Veracruz, y ahí llega. ¿Verdad? Sí. La pregunta es, ¿hay un elemento que siempre la migración cambia? Porque pues quien viene a la aventura a hacer la América, como se le llamaba en ese entonces, o ya más bien en el siglo XX, venían de tener ciertos conocimientos, ciertas habilidades, y no sabían lo que el nuevo país les esperaba, ¿no? Porque venían de hacer otro tipo de actividades y quizás el nuevo país les imponía, pues primero el idioma, ¿no? Y luego el aprendizaje de otro tipo de quehaceres. ¿Cómo fue el caso? Había habido ya migración, o sea, ya había un grupo de franceses que vivía en Veracruz o al lado de Veracruz. Y realmente yo creo, por lo que me contaban mi padre y mis tías, que ellos se dedicaban a la agricultura, vivían en las montañas, entonces realmente las habilidades de negocio no eran muy avanzadas, vamos a ponerlo así, eran comerciantes, pero más que todo agricultores. Claro. Entonces ellos vienen realmente a buscar fortuna y se aventuran. Dicen, yo me voy a ir a este país que promete mucho. México es un país muy rico, con muchísima diversidad, y creo que eso fue su sueño. Su sueño fue, vámonos a México, vamos a buscar fortuna y vamos a ver si de esta manera podemos mejorar. Y efectivamente, le fue muy bien y creo que fue atinada su decisión de venirse acá y emprender la gran aventura. Carlos Tardán, el primero de la familia en llegar a nuestro país,
no tardó mucho tiempo en hacer contacto con la comunidad francesa ya asentada en México. Entre ellos estaba el señor Dalet, que era propietario de un local que vendía sombreros, paraguas y otros artículos de este tipo. Así, poco a poco, Carlos encontró el camino para crear la historia comercial que hoy muchos conocemos. Esta fortuna atrajo la llegada de sus hermanos menores, Augusto y Víctor, y más tarde, el padre de todos ellos, don Carlos Tardán, que emigró a México después de la Primera Guerra Mundial y expandiría el negocio instalando una fábrica de sombreros en nuestro país y abriendo locales de venta en distintas ciudades. Eso es muy interesante porque seguramente después de él vinieron más hermanos o primos o tíos o hermanas, ¿no? Sí, efectivamente. Él llega a Veracruz, sube a México, porque México es la capital. Y llegando a México, se contrata de mesero en un café en el centro. Porque México, al final de los años 40, pues teníamos gobierno americano en Palacio Nacional, ¿eh? Cuidado. Es. O sea, la bandera americana. Bueno, se contrata ahí y da la casualidad que conoce un francés que ya vivía en México, Francisco Dalet. Ajá. ¿Por qué? Pues se conocen en el café, platican. Y entonces él lo invita a trabajar a la sombrerería. Se dan cuenta que el negocio florecía, era muy próspero. Compran la sombrerería contigua, que también era de otro francés, y él se da cuenta que la posibilidad de crecimiento es enorme. Le habla a sus hermanos, pero sus hermanos tenían 15 y 16 años. Y les dice, vénganse a México, aquí hay negocio, hay posibilidades de crecer y de hacer mucho. Entonces llegan sus dos hermanos. Entonces llega Carlos, llega Augusto y llega Víctor. Son los tres Tardanes que llegan. Y ahí cambian el nombre a Sombreros Tardán en los años 1890, 99, más o menos. Y le acaban comprando la sombrerería al señor Dalet, que era el dueño anterior. Claro. Y ahí empieza la aventura de Sombreros Tardán. ¿Cómo fue, después de ese crecimiento tan importante, digámoslo así, la expansión de la familia? Llegan los tíos a México y entonces se dan cuenta que el negocio va a ser muy próspero y le hablan a mi abuelo, que también se llamaba Carlos Tardán, 18 años antes de la Primera Guerra Mundial, y le piden o lo patrocinan, si lo quieres ver de esta manera, para que vaya a aprender todas las técnicas de fabricación en Inglaterra, Alemania e Italia. Wow. ¿Por qué? Porque veían que la posibilidad de fabricar en México, sombreros, había todo en México. Entonces lo mandan a estudiar todo esto, a comprar la maquinaria. Estalla la Primera Guerra Mundial, no se puede venir. Se queda allá, va al frente, hace la guerra, ¿no? Pelea la guerra, se casa al final de la guerra y viene a México y entonces montan la fábrica. Yo te estoy hablando ahí que ya en los años 1920, claro, ¿no? Al final de la Primera Guerra Mundial. Entonces ahí empieza a trabajar. Él ya viene casado con Elizabeth, que era mi abuela, y aquí nace mi papá, Pedro Tardán, Piatano. Y pues mi papá toma el negocio con su hermano y siguen con todo el negocio. Los primos también participaban en el negocio. Todo el mundo estaba inmiscuido en la fabricación o en la comercialización del producto. Aquí te pregunto porque pues los sombreros estaban de alguna manera relacionados con la venta de las telas, de la ropa que tradicionalmente también identificaba a los barcelonets, que era una comunidad importante ya en el centro de la Ciudad de México. ¿Ustedes eran proveedores de las tiendas de esos amigos o de esos propietarios? Nosotros nos dedicamos siempre al sombrero, nada más. O sea, vendían por todas partes. De hecho, la expansión del negocio dentro del país fue poner una sombrerería en las ciudades más importantes de México. ¿A dónde se extendieron? No, o sea, se fueron desde el norte, estaban en Saltillo, Monterrey, Durango, Chihuahua, y se vinieron para abajo, ¿no? Había la técnica, vamos a poder, el mercado decía que tenías que estar cerca del centro de la ciudad.
porque es donde había mucho comercio. Entonces sí tenían relación con muchísimas personas Claro. y proveían, principalmente hacían comercio al detalle, al menudeo. En ocasiones, adoptamos a nuestro estilo de vida palabras que quizás no sabemos del todo su origen. Solo las usamos, sabemos su significado, pero no sabemos de dónde vienen. Llegan las épocas de frío e instantáneamente adornamos nuestra cabeza con gorros de colores y pompones gigantescos. El término pompón deriva del francés y se traduce como esfera decorativa. Además de decoración para la cabeza del niño, se dice que en el siglo XX un soldado sufrió un accidente al golpear su cabeza contra el techo de un barco, por lo que se decidió colocar una bola roja sobre la parte superior de las gorras para proteger la cabeza de los marineros. Así que la próxima vez que te pongas un gorro con un pompón, recuerda que estás llevando un pedacito de historia marinera en tu cabeza. La historia de la familia Tardán se desarrolló a lo largo del siglo XX asociada a su marca de sombreros. Pero al decaer el uso de esta prenda, los descendientes de esas familias se fueron separando y tomaron distintos caminos. Sin embargo, don Pedro Tardán, padre de nuestro entrevistado, mantuvo a flote la venta de sombreros a través de un sistema de comercialización muy efectivo, pero sobre todo cuidadoso de la calidad de su producto. Ese mismo sistema que desde hace 20 años Luc Tardán ha mantenido con mucho prestigio, cuidando siempre la calidad de sus sombreros. Qué interesante. ¿Cómo es después el crecimiento de la empresa? ¿Cómo fue esta parte de la familia que finalmente siguió haciendo crecer el nombre de los sombreros Tardán? Cuéntanos. Bueno, cuando yo tengo 2 hermanas y un hermano, todos estudiamos una carrera y evidentemente, bueno, mi hermano era el que se supone que tenía que tomar el negocio, que la historia hizo que no, que fuera yo, y todos fueron desarrollándose en sus medios, ¿no? En lo que nos gustaba. Yo llegué a Sombreros Tardán hace 21 años cuando muere mi papá, por cuestiones y por las circunstancias, decido tomar el negocio, ¿no? Y seguir con la expansión, modernizarlo, automatizarlo, cuidando todos los detalles que hacen que la marca tenga tanto posicionamiento en México, que eso es lo más importante. Creo que una de las cosas que supieron trascender muy bien mis antepasados es que tienes que cuidar la calidad, tienes que vender un producto que sea exactamente lo que tú dices, y creo que eso fue una de las fuerzas, ¿no? Pero dentro de la familia muchos decidieron dedicarse, mi hermana al cine, a la producción, otra hermana a las agencias de viaje, mi hermano evidentemente sigue en el negocio en Monterrey, y los primos, pues cada quien agarró también un camino diferente, y pues se acabó separando la fábrica de la parte de la comercialización, ¿no? Tú hoy estás dedicado a esto que es la empresa de tu familia. ¿Crees que es un orgullo no solo contar la historia de tu familia, sino también saber que la apuesta pues vamos a hablarlo, a un siglo de distancia, no solo fue buena, sino maravillosa? Sí, fue muy buena, todo funcionó muy bien. Hay que nada más recordar un poquito. El uso del sombrero, el accesorio como en sí, era indispensable en tu manera de vestir, tanto para el hombre como para la mujer. Ya en los años 60 decae la moda, totalmente. ¿Por qué? Porque viene toda la moda, el fenómeno hippie. Claro. En donde había que lucir melenas, había que prácticamente no usaban ya sombrero. Claro. Y luego decae entonces la venta, pero luego vuelve a retomar poco a poco, porque no hay que olvidar que el sombrero finalmente es un accesorio que te da protección, te cambia tu fisionomía. Totalmente. O sea, tú te puedes poner muy bonitos aretes, pero cuando te pones un sombrero elegante, se nota luego y te ves totalmente diferente, ¿no? Entonces, entonces empieza a retomar todo el uso del sombrero, y creo que cuando sube aún más el uso del sombrero fue cuando las grandes casas de moda en Francia, como Chanel y Dior,
deciden retomar, abrir los archivos de los años 1920 y 1940 para hacer un relanzamiento de la moda. Claro. Y ahí es donde retoman, evidentemente viene la moda retro y por consecuencia el uso del sombrero. Y entonces ahorita la verdad es que el uso del sombrero no lo vemos mucho en la ciudad, Claro. pero se usa en todas partes. La demanda ha subido, el uso ha subido y hay que acordarse que ya no somos 40 millones de habitantes, somos 123 millones de habitantes. En su testimonio, Luc Tardin nos cuenta de una infancia sumamente afortunada como parte de la comunidad francesa asentada en México. Obviamente, estudió en el Liceo Franco-Mexicano y para él, el idioma francés era el oficial en su escuela, mientras que el español era el que se hablaba en la calle y entre los amigos. Su familia era muy asidua a la parroquia francesa, asistiendo también a los Scouts e incluso al Club France, entre otros círculos frecuentados por todos los francodescendientes. En gastronomía, reconoce que su madre no era muy afecta de preparar las recetas de su país. Sin embargo, sí recuerda que los postres franceses eran de lo más celebrado en la mesa familiar. La pregunta es, ¿están usando sombrero ya más indistintamente hombres y mujeres, verdad? Sí, prácticamente todos los modelos son unisex. Realmente ya no haces tanto la diferencia, ¿no? O sea, para mí es totalmente unisex. Sí hay algunos modelos que son muy particulares para las mujeres y otros que son muy particulares para el hombre. Pero Claro. realmente es un accesorio ya unisex totalmente. Quisiera que nos platicaras, Luc, en esta parte de ser hijo de una familia franco-mexicana, ¿cómo fue y cómo transcurrió ya la vida de tu papá aquí en México? Su papá, Carlos Tardin, ¿verdad? Mi abuelo, fallece cuando mi papá tiene 14 años. Uy, mejor. ¿No? Que era una cuestión muy usual, porque cuando ibas a la guerra, por los gases y todo, obviamente las personas no bebían mucho. Él muere aproximadamente a sus 54 años y mi papá tenía 14 años. Se queda mi abuela, él sigue con todas sus relaciones con la comunidad francesa en México, de todos los que evidentemente habían inmigrado. Claro. Y estudia la carrera de contaduría, se recibe y entonces fue cuando empezó a trabajar en la fábrica con su hermano. Sus Sí. hermanos se dedicaron a cosas relacionadas también con la fábrica. Mi tío sí, mis dos tías no. Mi tío sí trabajaba con él, era más grande que él, mayor, y trabajaba con él en la fábrica. Y al final, ¿qué fue lo que decidió que fueran ustedes los que se quedaron? ¿Que tu papá fue el que continuó al frente? Pues muere mi tío muy joven también, se queda mi papá solo, mi abuela también ya había fallecido, y se queda él al frente de toda la parte de la comercialización y sus primos a cargo de toda la fabricación. Como los negocios familias son algo complicado, vamos a ponerlo de esta manera, Claro. se separan, se divide y él se queda al frente con lo que era la marca y le empieza a trabajar. Claro. Y finalmente y desgraciadamente la fábrica en México cierra sus puertas, pero la parte de la comercialización sigue adelante, ¿no? Y ahí es cuando llego yo, Padrísimo. en ese momento. Dice una leyenda, vamos a decir urbana, que quien inventó esta sopa fue el rey Luis XV, que era un amante de la cocina. Los nobles tenían una temporada de ir de cacería y cuando llegaban no había absolutamente nada, cuando salían de París o de Versalles. Cuando llegaban, pues no había víveres. Como era muy comelón ese rey, era una buena persona, resulta que a largas horas de la noche, que le despierta el hambre, no va a despertar a su cocinero, pero dice voy a guisar algo. Baja a la cocina y no había nada más que cebolla, mantequilla y champaña. Y empezó a ingeniarse un platillo que viene siendo la sopa de cebolla. Hoy en día no se hace con champán, sino con vino blanco. Se guisa con aceite, no con mantequilla, porque tiende a quemar en una cocción larga e intensa.
Y cabeza de león porque el león es el emblema de la realeza. El rey era un león. Por eso, este diseño del tazón. Esa es la pequeña historia acerca de la sopa de cebolla. Una receta tradicional de la gastronomía francesa, que hoy en día ya está hecha con solo caldo de verduras. Originalmente se hace con un caldo de carnes, pero es un platillo tan representativo y tan preciado. Vendemos 80 platillos, 80 sopas cada día. Es una cebolla que se confita durante 6 horas aproximadamente, más 3 horas de cocción para llegar a este resultado, ¿no? Todo el mundo quiere nuestra sopa consistente. Miren qué bonita sopa de cebolla. Le vamos a poner los crotones de pan, poquito, no hace falta mucho, que podemos dejar en la sopa de cebolla, y le vamos a espolvorear sobre la superficie un poquito de bicarbonato de sodio. Ese tiene la propiedad de evitar que el queso se hunda y que pueda permanecer a la superficie y que se gratine el queso. Vamos a poner el queso gruyère, como debe de ser, y vamos a poner una buena porción de queso encima de la sopa. Somos muy generosos, como decía, es un medio litro de sopa de cebolla. Aquí aproximadamente tenemos 80 gramos de queso para que se pueda revolver y que esté lleno de queso, que no falte durante todo el consumo de la sopa, y lo vamos a pasar a gratinar aquí a la salamandra. Es un calor muy intenso, calienta a 400 grados. Bonito, pues es más agradable, ¿no? Como dicen, de la vista nace el amor, tiene que ser bonito. Y ese es nuestro producto terminado. Todo el mundo pelea para comer nuestra sopa de cebolla. De acuerdo con Luc Tardin, es importante reconocer los aportes que las comunidades europeas asentadas en México hicieron a nuestro país. Pues recuerda que en el caso de los franceses hubo instituciones muy reconocidas como el Hospital Francés, el Panteón de la Piedad y San Joaquín, entre otros centros de apoyo para la población en general. Por eso, dice que la migración debe tener una mirada diferente para él, pues si juntas dos pueblos, realmente el intercambio es sinérgico. Y esa conexión siempre va a aportar muchísimo para ambas comunidades. Para él, la migración siempre va a tener una parte favorable que enriquezca a cualquier país. Y precisamente eso nos va a permitir avanzar y trascender como sociedad. ¿Qué era lo que vivía un niño, un jovencito de tu edad en el México del siglo XX, porque entiendo que crece sustancialmente la comunidad francesa y tenías que acudir a la iglesia, escuela, centro de cultura o algo? ¿Qué era lo que normalmente se hacía y qué es lo que se compartía de la cultura francesa de entonces? Bueno, todos mis hermanos fuimos al Liceo Franco-Mexicano, evidentemente porque mi mamá pues, es francesa, 100% francesa, hija de un cónsul de Francia que había llegado a México y ahí se conoce con mi papá. Entonces realmente en la familia era francés 100%. El español lo aprendías porque estabas en la calle. Claro. Pero realmente, entonces nos mandaron al Liceo Franco-Mexicano y ahí hicimos todos nuestros estudios, de ahí nos íbamos a la parroquia francesa. La iglesia era importante porque juntaba a muchas personas, ahí en Polanco, a muchas familias. Íbamos a los scouts, había convivencia, ¿no? Claro. Y ya después terminabas de tu preparatoria y ahí es cuando todo el mundo ya se iba a estudiar, ya sea dentro o fuera de México, y perdías un poco los lazos con varios amigos, ¿no? Otros se iban a Francia y los que quedaron aquí nos seguimos viendo en México. Qué bueno. ¿No? ¿Qué es lo que crees que fue más importante que de alguna manera fortaleció estos vínculos de México con Francia? Por parte, hay que decirlo, de la comunidad francesa establecida ya en la Ciudad de México y en otros puntos del país. ¿Cuáles crees que fueron las instituciones más importantes? Bueno, el Hospital Francés evidentemente era muy bien visto de parte del gobierno francés porque atendía a toda la comunidad francesa, ¿no? Pero luego también dentro de todos los empresarios franceses que estaban en México se fundó el Club France también, que
aglutinaba a todos los franceses. Había muchos eventos, no solamente de la comunidad francesa, pero también se mezclaba mucho la embajada. Claro. Entonces era como, estas instituciones eran como el vínculo que se mantenía, ¿no? La beneficencia franco-mexicana y belga también, otra institución, bueno, la que tiene el Panteón de la Piedad y el de San Joaquín. Y todo eso, pues todos los franceses se juntaban y era como sentirte un poco orgulloso que había instituciones francesas aquí en México, ¿no? Que ayudaban. ¿Cómo crees o cómo ves tú desde tu muy particular ángulo el aporte de esta migración francesa a un país como México? ¿Cómo crees que te enriqueció a ti como persona? Bueno, yo creo que cuando tienes una persona que llega a un país nuevo, trata de seguir con sus tradiciones. Puede ser cuestiones de deporte, puede ser cuestiones educativas, musicales, etc. Yo creo que la migración te permite que ambos pueblos se enriquezcan. Luc, pues es una conversación maravillosa. ¿Algo más que quieras agregar, que quieras, pues no sé, comentarnos desde tu experiencia? Pues yo creo que realmente todas las familias que somos franco-mexicanas siempre buscamos en las empresas que hemos creado en México trascender, pero creo que el concepto de calidad es lo que a mí en lo personal creo que ese es el que te permite trascender y crecer. Pues muchísimas gracias, Luc, por estos minutos, de verdad agradecidos. Audrey Justine Tautou comenzó en el cine a finales de los años 90, cuando tenía tan solo 22 años, situándose como una de las estrellas más prometedoras de Francia, especialmente a partir de Amélie, la película con la que saltó a la fama. Amélie se convirtió prácticamente desde su estreno en una película icónica, la cual fue muy taquillera en Francia y en el extranjero. Para 2006 ya estaba compartiendo pantalla junto a Tom Hanks en el filme El Código Da Vinci. Sin embargo, el éxito de la película no fue suficiente para Tautou, pues prefirió seguir asentándose en la industria francesa antes que dar el salto a Hollywood. Su decisión la llevó a su siguiente gran papel, Coco, de la rebeldía a la leyenda de Chanel, en la que encarnaría a la histórica diseñadora de moda y por la cual obtendría su segunda nominación al premio BAFTA. En 2016 se presentó en el Festival Internacional de Cine de Morelia para entregar a su público una cinta en la que dio vida a la esposa de Jacques Cousteau, de Odyssey, aprovechando la oportunidad para encontrarse con sus seguidores mexicanos, quienes aún la recuerdan por su personaje en Amélie.